Buenos días, estamos iniciando ya este jueves 13 de agosto del 2020, en una mañana un poco fría, pero que se irá despejando como han sido todos estos días de agosto, ¿no? Con un sol fuerte, pero con unas mañanas frías, un poco como que volvieron los meses de verano a ser de verano. Así estamos para iniciar esta mañana de trabajo. Luego de saludarles y un poco comentar el clima, tenemos ya en línea al señor doctor Alfredo Corral, ex Contralor General del Estado, y luego haremos contacto también con el doctor Ramiro Rivera, el doctor Farid Simón, y para finalizar este primer panel estará también el doctor Germán Rodas, coordinador de la Comisión Anticorrupción. Doctor Corral, de su experiencia, de su visión, la detención del expresidente Bucaram, ¿qué connotaciones nomás tiene y cuál es su lectura? Bienvenido, buenos días, doctor Corral. Francisco, muchas gracias por la invitación. Un saludo muy especial a la numerosa audiencia de Radio Democracia y a quienes van a participar en este programa, los doctores Farid Simón, Ramiro Rivera y el señor Rodas, de la Comisión Anticorrupción. Bueno, el país debe tener memoria y recordar que hace 24 años terminó el gobierno del arquitecto Sixto Durán Ballén, que duró desde 1992 hasta 1996. Modestia aparte, yo tuve el honor de compartir el gabinete del arquitecto Sixto Durán Ballén como ministro de Trabajo y Recursos Humanos. Y luego vino el régimen del abogado Abdalá Bucaram Ortiz. Lamentablemente el país recuerda con desagrado la ingrata presencia de ese político deshonesto, no solo en la presidencia de la República, sino antes en la alcaldía de Guayaquil. Recordemos cómo la alcaldía de Guayaquil fue postrada y fue llevada a los peores niveles en la época del Bucaranato, con Abdalá Bucaram y con Elsa Bucaram Ortiz de alcaldes. En el gobierno ya el presidente Abdalá Bucaram Ortiz, con su carácter impetuoso, con la deshonestidad que le caracterizaba, no pudo menos que caer en actos de corrupción a los poco tiempo de iniciado el gobierno. Y es así como, a pesar de que duró tan poco tiempo, que creo que fue el lapso de un año aproximadamente, la Contraloría General de ese entonces, que estaba presidida por el doctor Benjamín Perán Barea, encontró en las investigaciones clarísimos indicios de responsabilidad penal en contra del expresidente Bucaram por los casos de mochila escolar, que debemos recordar, y por peculado en mal uso de los fondos reservados que habían en ese entonces. Y entonces se le iniciaron investigaciones de carácter penal, y se iniciaron los procesos judiciales respectivos. En el caso de la mochila escolar hubo sentencia condenatoria contra la ministra de Educación de ese entonces, la doctora Sandra Correa. Exactamente. Y en el caso de los gastos reservados se suspendió el juicio porque no había en ese entonces todavía la declaratoria de imprescriptibilidad de los delitos de peculado, cohecho, concusión y enriquecimiento ilícito, que se declaran imprescriptibles en la Constitución del año 1998, es decir, poco tiempo después de que Bucaram dejó de ser presidente de la República. Y por eso es que el expresidente Bucaram fue enjuiciado y salió del país, fugó del país con aproximadamente 6 millones de dólares en ese entonces de gastos reservados. Dicen que inclusive se los llevó en efectivo en costales, en el avión en que huyó del país,
y tuvo que permanecer fuera del Ecuador, en Panamá, durante 20 años, porque tenía orden de captura y por eso no venía al Ecuador. En ese lapso, el peculado prescribía en 20 años porque era el doble de los 10 en los que prescribía normalmente cualquier delito. De tal manera que el país recuerda con tremendo desagrado a este expresidente de la República que en lugar de gobernar en beneficio del Ecuador, lo hizo en beneficio personal y en beneficio de su grupo de corruptos que entonces existían. Doctor Corral, esto significa lo que usted acaba de hacer, este recuento, que en el Ecuador es recurrente la presencia del expresidente Bucaram, de su familia, han sido sus hermanos, su propio hijo, candidato a la presidencia, y no deja de tener, no hay que dejar, digamos, de tener en cuenta que la actividad política, por lo general, y no creo que ha habido un sector que no haya tomado en cuenta esa actividad del expresidente Bucaram y su familia. Se ha caracterizado siempre esa familia por ser políticos deshonestos, por ser políticos que no les preocupa en absoluto el bienestar del pueblo ni el manejo pulcro y transparente de los recursos públicos, sino que ocurría todo lo contrario. Iban a las entidades públicas solamente por enriquecerse personalmente y no les importaba un comino la suerte de la ciudad, la suerte del país, la suerte del pueblo. Recordemos que en el municipio de Guayaquil, cuando terminó el bucaranato y entró de alcalde el expresidente también de la República, León Febres Cordero, tuvo que limpiar, materialmente limpiar o barrer el municipio de Guayaquil, despidiendo a 4,000 tipones, que entonces se llamaban, que eran las personas que trabajaban con alrededor de los Bucaram, ¿sí? Más bien dicho, no que trabajaban, sino que percibían las remuneraciones que pagaba el municipio sin trabajar en ninguna función pública. De tal manera que esa familia es nefasta para el país, lo ha sido siempre, y es increíble que ahora todavía se hable de una posible candidatura a la presidencia de la República. Pero hay gente, señor doctor, que dice que lo que ha pasado ayer es victimizar al expresidente Bucaram, generarle una aureola de perseguido político, y no analizan las causas por los que ha pasado. Se habla de otra forma también de quizá esta trama de seguir los hechos que ha pasado con esta familia y el expresidente como espectaculares, y que eso termina favoreciendo. ¿Cree usted que esto termina favoreciendo al expresidente Bucaram, victimizándolo, y a su vez genera en el ánimo de los ecuatorianos una adhesión a todo lo que ha pasado, doctor? El único víctima que ha existido de esta actuación de determinados políticos como ellos es el pueblo ecuatoriano. Ellos no son perseguidos políticos de ninguna manera, no lo han sido nunca. Exactamente igual que el expresidente Correa tampoco ha sido perseguido políticamente. Lo que pasa es que son políticos corruptos que han actuado en desmedro del pueblo y llevándose los recursos públicos en sus bolsillos. Es el pueblo ecuatoriano el que ha sido víctima de la administración de estos presidentes nefastos que han existido en la historia del Ecuador, y no pueden ellos hablar de ser victimizados. Esperamos que el pueblo ecuatoriano no tenga mala memoria, no sea un pueblo amnésico, que no recuerde lo fatal que fue para nuestra historia, para nuestra patria, la presencia de estas personas en los gobiernos seccionales y lamentablemente también en el gobierno nacional. De tal manera que no ha habido ninguna persecución política, es lo menos que podía hacer la justicia ecuatoriana
al haber instaurado los procesos penales en contra del abogado Abdalá Bucaram Ortiz, gracias a los cuales tuvo que estar 20 años fuera del país hasta que prescriba en ese caso el delito de peculado, porque como dije hace un momento, entonces prescribía, pero desde el año 1998 en adelante no hay prescripción de estos delitos, ni en las acciones ni en las penas, de tal manera que en cualquier tiempo, por ejemplo en el caso de Rafael Correa, que es muy parecido a Abdalá Bucaram, un poco menos burdo y tosco, pero igual de mal presidente e igual de haber dirigido un régimen corrupto, en el caso de ellos no hay prescripción jamás, de tal manera que cualquier día que decida volver al Ecuador tendrá que ser apresado porque tiene las órdenes de detención. Y a propósito, he escuchado anoche, no sé si sea cierto, que ya se ha admitido a trámite los recursos de casación en el caso Sobornos, y que en consecuencia entonces será el Tribunal de Casación de la Corte Nacional de Justicia el que tenga que analizar esos recursos para saber jurídicamente si los admite o no, es decir, si los acepta o no, y es de esperar que como hay sentencias dictadas por 2 tribunales anteriores, por 9 jueces, los recursos últimos de casación sean desechados y quede en firme la sentencia condenatoria en el caso Sobornos, si no me equivoco, en contra de 21 procesados que exigieron, mediante el delito de concusión, exigieron a contratistas que entreguen dinero para la campaña electoral de Alianza País a cambio de recibir jugosos contratos por parte del régimen correísta. Doctor, permítame entonces saludar también al doctor Ramiro Rivera, a quien le damos la bienvenida. Doctor Rivera, bienvenido, buenos días. El doctor Corral ha hecho un recuento de lo que ha significado y del peso que ha tenido en la vida política el expresidente Bucaram, pero sobre todo de lo que ha representado y digamos, y a veces uno no termina de entender por qué el pueblo ecuatoriano termina votando en estas condiciones, ¿no? Favoreciéndoles de una u otra manera, porque han estado presentes en lo seccional, en lo nacional. Doctor Rivera, su lectura de la detención del expresidente Bucaram. Bienvenido, buenos días. Sí, muy buenos días. Me parece que hay poco o nada que agregar a la impecable descripción histórica que ha hecho el doctor Alfredo Corral sobre la historia de corrupción del señor Abdalá Bucaram Ortiz. Creo que quedan 2 elementos absolutamente claros. El primero, que la historia política, el itinerario político del señor Abdalá Bucaram está rodeado y linderando la vida delictiva y la vida de la corrupción. Segundo, que ha sido la presencia del populismo más degradante que pueda recordar la historia. Este sujeto que destruyó la ciudad de Guayaquil como alcalde, luego su hermana, procesados y enjuiciados judicialmente, siempre instrumentaron su poder para ser beneficiarios de amnistías de carácter político. No nos olvidemos que aún en la presidencia de Jaime Rodríguez Aguilera, el señor Bucaram como intendente también fue un funcionario extorsionador, pero además de un puritanismo digno de las épocas teocráticas de la sociedad. Retenía a mujeres porque dizque tenían minifalda o porque el corte de la falda estaba demasiado alto. Les cosió de algunas faldas, ¿sí? Exactamente, que devino pues casi una historia risible a nivel mundial. El siguiente elemento es que Bucaram, como todo líder populista, juega a la victimización. Acuérdense los spots televisivos que hacía antes. Déjenlo volver. Y lleno de sangre. No hacía sino botarse alrededor de su dorso desnudo, pues salsa de tomate, y decir que había sido
que había sido torturado. Es decir, su historia es la historia de la victimización, de la simulación, del engaño. Hizo de la ciudad de Guayaquil una ciudad llena de calamidad. Y creo que este elemento, Francisco, al que se refiere usted en la parte de su pregunta, debe ser un elemento de vergüenza para el Ecuador. Este tipo, que más ha tenido un desarrollo delictivo, que vio la política como el arte del abuso, de lo atrabiliario, del robo, de la burla, de lo vulgar, llegó a ser presidente de la República. Por cierto que duró solo 6 meses, porque se posesionó en agosto y fue destituido la primera semana del mes de febrero del 97. Y una historia que lamentablemente la nueva generación de los ecuatorianos no conoce la historia delictiva del señor Correa. Esa es la tragedia. Como también la última generación no tiene memoria de la etapa democrática ecuatoriana y creía que la etapa dictatorial del señor Correa era la única democracia que existía. De tal manera que la historia delictiva del señor Bucaram es frondosa, es inmensa, es enorme. Y la nueva acción de la Fiscalía en conjunto con la policía no es más sino porque deben tener todos los elementos de convicción en donde es evidente que luego que regresa Bucaram, quién sabe por qué se le entrega la administración de los hospitales y del sistema del Estado de salud. Bucaram está, como diríamos vulgarmente, metido las patas hasta el cuello en todo el engranaje de corrupción, tanto de Daniel Salcedo como en el asesinato de este ciudadano israelí, Shirahan. Es evidente, o sea, todas las evidencias encajan, conducen a pensar. En la casa de Bucaram, donde se encuentran cientos de cajas de pruebas rápidas que fueron robadas del servicio sanitario público. Es Jacobito y su hermano Dalo quien dice: mi hermano armó un hospital con Daniel Salcedo. Es Bucaram el que defiende a Daniel Salcedo. Es Bucaram el que tiene la conversación con el señor israelita, donde simplemente le dice: yo te doy la mano y tú me das la mano. Y dice: tenemos que entendernos, un poco diciendo, dando y dando. Yo te salvo a ti y tú le salvas a mi hijo. Entonces, por todos los lados hay enormes evidencias de que la familia Bucaram, primero Abdalá y sus 3 hijos, están involucrados tanto en la red de corrupción de Daniel Salcedo en los hospitales públicos, cuanto en el asesinato a este ciudadano israelí. El otro ciudadano, el sobreviviente, lo que dice es: por favor, necesito protección. Y dice con todas las palabras: es Bucaram y los hijos de Bucaram que me amenazan de muerte a mí y a mi familia. Doctor Rivera, es el embajador de Israel el que tiene que pedir la protección. Doctor Rivera, pero ahí viene nuevamente una pregunta que yo me hacía y le decía también al doctor Corral. La actividad política marcada por este ritmo de Bucaram y sus aliados ha visto involucrada a la vida política del país, y muchos de los sectores políticos han negociado con ellos, como usted dice. Yo quiero recordarle lo que dijo todavía en la presidencia del expresidente Correa el señor doctor Serrano, que luego fue presidente de la Asamblea y ministro importante del Correato, ¿no? Esto dijo el señor doctor Serrano. Nosotros viajamos a Panamá con Eduardo Mangas, pero lo que sí le puedo decir es que esos son los costos de proteger y defender a este proceso político, y en ese proceso político a nuestro vicepresidente de la República, Jorge Glass. Doctor, esto es, entonces, se necesita de todas maneras tener contacto con este tipo de políticos para, me cuesta decir políticos porque es una organización no necesariamente política, doctor Rivera. Por supuesto, yo diría que es una familia que ha vivido en el territorio de la ilegalidad, en el territorio de la imputabilidad, en el territorio de los actos penales
reñidos contra la ley y la moral pública, es decir, siempre fueron gente aficionada a disponer de los bienes públicos, a servirse de la política, a ver la política como fuente de enriquecimiento personal, de lograr el dinero fácil. Ahora bien, en algún momento tendrá que esclarecerse el por qué, de manera absolutamente inexplicable, el gobierno de Lenín Moreno hizo posible el retorno de Bucaram. Obviamente, una interpretación es el que ha dado el doctor Corral, es decir, habiendo estado más de 20 años recluido, confinado en Panamá, porque le habían dado el asilo diplomático, la acción penal ya se había diluido. No se olvide usted que es Bucaram el que instrumenta también al presidente Lucio Gutiérrez para defenestrar la Corte Suprema de Justicia en el año 2004 y le traen y se deja sin efecto la imputación y los delitos. Y luego pasó lo que pasó. El propio presidente Bucaram, el propio presidente Gutiérrez cae, ¿no? Gutiérrez del 25 de abril del año 2005. Es el propio Bucaram el que de alguna manera en los años 90 también utiliza al Partido Social Cristiano con el famoso retorno a fin de evitar que pueda triunfar electoralmente la izquierda democrática y Rodrigo Borja. Es decir, es una historia donde el PRE, que es la segunda organización política de la costa ecuatoriana, es instrumentada en el conflicto que tenía antes el Partido Social Cristiano con las dos fuerzas políticas mayoritarias de la sierra, que eran en su caso la Democracia Popular y la Izquierda Democrática. Es el propio Bucaram el que confiesa que llega a un acuerdo con el señor Rafael Correa en el año 2007 para que el Tribunal Nacional Electoral destituya a 57 parlamentarios en algo inédito en la historia democrática del mundo occidental. ¿Para qué? Para establecer o presionar la convocatoria a una constituyente, es decir, la destitución de los 57 parlamentarios y el Congreso de los manteles va a ser lo que yo denominaría una suerte de partida de nacimiento de la dictadura de Rafael Correa. Entonces siempre ha sido un líder populista, diríamos, comodín, que ha extorsionado, que ha utilizado su influencia electoral para jugar con la victimización, para jugar en el manejo electoral. Y finalmente, no solamente que regresa, no sé qué tipo de costos tenía que pagar, a más de lo que dice el expresidente de la Asamblea, proteger al delincuente del señor Glass. Delincuente porque está obviamente delinquiendo. De la misma manera en que Abdalá Bucaram le elogia y le defiende al señor Salcedo, al señor Glass le defiende y pone sus dos manos al fuego el señor Correa. ¿Por qué? Porque son compinches, porque están enlodados en lo mismo, porque están condenados a un pacto de sangre y de incondicionalidad para no delatarse el uno del otro. Y cuando no pueden concretar esta alianza del silencio y de la complicidad mutua, los mandan a matar, como es el caso de este señor israelita asesinado en días pasados en la comisaría de Litoral. Doy la bienvenida y saludo cordialmente al señor doctor Farid Simón. Doctor Simón, bienvenido, buenos días. Bueno, las dos descripciones, tanto políticas como históricas, que han hecho sus contertulios, el doctor Alfredo Corral y el doctor Ramiro Rivera, nos llevan a pensar de que acá hay una utilización mutua, ¿no?, de la actividad política de los políticos que se ven a veces cercados, pero también hay una reacción a este momento. La detención del expresidente ha generado, doctor Simón, reacciones diversas, unas porque se ha pasado por televisión, otras porque no se sabe si hacía falta o no. Hay criterios incluso que han llegado a decir que podría anulitarse un proceso por esta forma de llevar adelante. Bueno, la información termina siendo a veces culpable de lo que hacen las instituciones y nuestro deber de informar. Doctor Simón, bienvenido, buenos días. Buenos días, un gusto, buenos días a los colegas que están en el panel. Lo que está pasando es el reflejo de lo peor del país en muchas dimensiones.
Hay acaba de ser una discusión histórica del rol del señor Bucaram y después, posteriormente, de algunos miembros de la familia Bucaram. Habrá que decir que siempre cuando escucho esta afirmación rotunda, la familia Bucaram, se me viene a la cabeza gente de apellido Bucaram muy inteligente, brillante, honesta, que trabaja duramente, y tengo esta sensación de la injusticia al apellido, al nombre, a la familia, como un todo. Habrá que decir que es una parte de esa familia. Que la familia Bucaram Ortiz sería a veces mucho más preciso, sí, pero ni tanto, ¿no? Ya le digo, yo tengo ¿sí? colegas, un colega mío, profesor universitario, que ahora trabaja en los Estados Unidos, ¿sí? Santiago Bucaram, un economista. Brillante, un brillante economista, sí. Bueno, el ex gerente de CEPE, ¿no? Claro, una de las razones que le llevó afuera fue esto, esta carga pesada de ese apellido vinculado a la política de manera irresponsable, de manera inapropiada a lo largo del tiempo. Entonces, como que lo que está pasando refleja lo peor del país. Ya se ha dicho la historia de el populismo que llega al poder, la grotesca manera de ejercer el poder, los actos de corrupción, la tardanza en el sistema de justicia, el show y la victimización como forma de respuesta, la mala administración de la cosa pública, los pactos políticos alrededor de una influencia por el populismo, de esta capacidad de influir en las decisiones políticas, los pactos que creo que han hecho muchos de los políticos con Bucaram para lograr su apoyo, para conseguir que hable a favor de ellos, para evitar los silencios. Está todo eso ahí cocinándose. Y después viene esta última fase, esta última parte de que estamos escandalizados, donde, claro, el tema de la venta de medicamentos, las denuncias sobre el control en los hospitales, que hay que investigar efectivamente cómo llegaron a tener ese acceso y a tener ese control sobre la venta de medicamentos, incluso el control del hospital, porque parecería que administraban, nombraban a los directores. ¿Sí? Exactamente, tenían un control sobre los hospitales. Hay que mirar eso como parte de esta enferma práctica política ecuatoriana, corrupta práctica política ecuatoriana, y debe determinarse todos los niveles. Quién toma las decisiones, quién les entregó, después cómo esa práctica política corrupta se convierte en una práctica de corrupción pura y dura para obtener beneficios, donde hay gente que repentinamente o de manera acelerada se vuelve millonaria, a vista y paciencia del país, que durante años trabajan para incrementar sus recursos y su riqueza con recursos públicos y viven vidas estrambóticas, extrañas, más allá de cualquier posibilidad de recursos honestos, de la brevedad que se vuelven millonarios. La lentitud para iniciar estos procesos judiciales, la lentitud para perseguirles, esta suerte de complicidad colectiva frente al éxito mal habido, y después los procesos judiciales que se dan con una serie de eventos trágicos para el país, porque hay que recordar, y hay que recordar una cosa que acaba de pasar a la vuelta de la esquina. Es una cosa tan cercana, tan de aquí, que uno se sorprende que ahora nos olvidemos repentinamente que todo esto se debe a que costó muchos muertos. O sea, esta acción corrupta debilitó el sistema de atención pública en el país, se enriqueció a costa de las medicinas, del costo del pago de medicinas, y agravó una situación por sí difícil con esta corrupción. Y después los eventos, ¿no es cierto?, la escapatoria en la avioneta, que ya se abre, que deja... La avioneta es la que termina por develar toda esta trama que había atrás, ¿no? Si no se cae la avioneta... Se abre esta puerta, no sabíamos exactamente lo del señor Salcedo, las vinculaciones, etc. Entonces, ahí viene la segunda parte de la historia. El creer que somos un país de imbéciles. Porque al final del día, creo que la idea que tienen ciertos abogados, ciertos políticos, ciertas personas involucradas. Hacer mucho ruido inmediatamente cubre con niebla del ruido los graves hechos que están pasando y también los errores en los procesamientos que se han llevado. En algo tiene razón María Paula Romo cuando uno le escucha decir, la gente cree que esto es como ejercer justicia en Facebook Live. Oiga, dos personas involucrados en una trama de delincuencia organizada, que evidentemente tenían información muy delicada y alto alcance porque tenían unas credenciales falsificadas entregadas por el ministerio que decía que eran agentes de la DEA, que andaban con escolta, y tenían información muy delicada,
son llevados a un lugar de detención junto con otras personas expuestas al riesgo de la muerte. Esas mismas personas tenían comunicación, violando todas las reglas sobre la detención, todas, pero absolutamente todas las reglas no hay sobre la una detención. sola. No hay ninguna que se respete teléfonos, información, contacto con el exterior. Después que una de esas personas sea asesinada de la manera más brutal, a golpes, el otro sobreviva, que el juez a cargo de la causa no quiera tomar testimonio anticipado, que no Y se haya cuando tomado usted dice qué testimonio pasó anticipado con las previamente. cámaras, le dicen, bueno, unos días antes sufrieron un ataque y no hay Claro, cámaras. pero eso es una repetición, es una cuestión que uno no puede creer. Un país medianamente institucionalizado ya tendría investigaciones profundas, había separación de los responsables de las instituciones a cargo de estas cuestiones. Después la Fiscalía es observada, criticada duramente por las medidas que toma alrededor de la familia, especialmente el señor Abdalá Bucaram, y de permitir que la gente, que algunos de ellos escapen, que se vayan del país, aunque después se presenten como perseguidos políticos. Toma una decisión que es del allanamiento, porque hay una grabación, es que, como acaba de decir, o sea, hay una grabación donde se escucha al señor Bucaram. Además, el señor Bucaram acepta y dice que sí, que dialogó. Hay un intercambio claramente de tono mafioso entre el señor Bucaram y uno de la persona que termina muerta después, que tiene claramente nociones de que tiene control sobre ciertas instituciones públicas, que tiene contacto al interior, que tiene gente que actúa con nombre de él. Todo esto lleva a una decisión de detención, de allanamiento para la detención, donde hay un error también terrible, porque viene, por eso digo, todo lo mal que hay en el país, todo lo malo que se puede hacer en el país. El problema no es que haya habido 20, 30 o 40 policías, porque para mí el allanamiento a la casa del señor Bucaram, en las condiciones de capacidad de movilización que él tiene de sus huestes políticas, de la gente a llegar y demás, existía, el sentido común dice que existía un operativo especial, no era cualquier allanamiento. Yo me imagino si esto era en distintas horas del día o en condiciones diferentes, podía ser muy complicado. Metan cámaras, cámaras de televisión, que se filme en directo esto. En directo ninguno. Que se viole la integridad de una persona de manera tan grotesca, que no es la primera vez. Esto pasó con el señor Bucaram, pasó con la señora Paola, la señora prefecta Pavón, pasó antes con el señor Villavicencio, pasó antes con otras personas, en este y el anterior gobierno. Hay que decir, en este y el anterior gobierno. Que pase eso, y que después del producto, o sea, no centrarnos en denunciar claramente las violaciones del derecho a la intimidad como una cuestión inaceptable en un Estado de Derecho, en un Estado democrático, un Estado que protege a las personas, pero no perder de vista que esto se hace en el marco de una investigación de delincuencia organizada peligrosa y compleja, y empezar a decir, y ahí viene la otra parte que está muy mal en el país, oiga, yo no sé cómo en este momento se ha convertido este eco, los medios de comunicación, los espacios de cobertura de prensa, le dan voz a cualquiera. Y cualquier cosa que se dice se convierte en noticia y análisis especializado. Las implicaciones de la violación de la intimidad tienen que ver con la violación del derecho a la intimidad, con las responsabilidades que eso tiene por violación autónoma de derechos. Existe una investigación para que respondan los responsables de esto. Por cierto, mucha gente dice que el artículo 482 prohíbe la presencia de medios de comunicación. No dice prohibición de medios de comunicación. Lo que dice es que en el allanamiento solo pueden estar la policía y las personas que el fiscal autorice. Entonces, claramente podría estar autorizado un medio de comunicación, lo cual sería, en mi opinión, en ciertas circunstancias necesario para cubrir cuestiones de interés público o por seguridad, etcétera, pero hay que justificar caso por caso. Pero se dice que esto está prohibido expresamente, lo cual no está prohibido expresamente. Y segundo, hay personas que se atreven a decir que el allanamiento efectuado con orden judicial, con condiciones cumpliendo la ley, puede nulitar el proceso contra Bucaram. O sea, yo ya no entiendo absolutamente nada. Y aquí viene lo que está mal del país. Antes de ir a esa parte, permítame saludar al señor doctor Rodas, Germán Rodas, el coordinador de la Comisión Anticorrupción, porque a esta parte a la que usted se iba a referir, doctor Simón, quiero pedirles a los cuatro nuevamente luego que
porque digamos, o sea, este diagnóstico de casi una sociedad corrupta que se señala, permisiva a la corrupción, que uno dice algo tenemos que hacer, cómo reaccionar. Y claro, ahí reacciona la gente que hace academia, que hace opinión pública, a la que los medios recurrimos para debatir y conversar sobre ese tema. Doctor Rodas, bienvenido, buenos días. Este es un tema que ustedes como comisión ya lo habían dicho al país, que no se tomaron las medidas debidas, que muchas de las cosas que aquí se han dicho no se han tomado en cuenta, pero que además usted como historiador podrá decirnos, el Ecuador se olvida fácilmente de todo lo que nos han recordado sus tres colegas panelistas. Bienvenido, doctor Rodas. Un gusto estar con usted, Francisco. Buenos días a usted, a los compañeros de panel. Yo creo que es importante recordarle al país que la Comisión Nacional Anticorrupción en materia de demostrar que están asaltando al Ecuador. A propósito de la adquisición perdón, doctor Rodas, no sé si es que podemos mantener con la línea, porque se nos está yendo la voz a ratos, doctor Rodas. No sé si podemos mantener por el teléfono también la conversación. ¿Me llama? Ahí, sí, no, pero este rato le estamos escuchando ya. Decía que la Comisión Nacional de Corrupción presentó en junio del año pasado, luego en septiembre de la Contraloría, luego en noviembre del año pasado, las denuncias pertinentes sobre lo que significan los asaltos de medicamentos. Si se actuaba a tiempo, hubiéramos drama que estamos viviendo. Doctor Rodas, le vamos a llamar telefónicamente, se nos está cortando, y lo que usted dice es sumamente importante, porque usted está recordando que si se hubiese actuado a tiempo, las denuncias que planteó, a lo mejor no se hubiesen concretado algunos de los negocios, pero sin lugar a dudas, doctor Rodas, sin lugar a dudas, antes de esos negocios que ustedes ya denunciaban y que no se hubiesen concretado los siguientes, ya estaban ahí. Lo que se ve es que ya estaban ahí, que además nombraban directores de hospitales, nombraban directores administrativos, jefes de adquisición. Así es que ese recordatorio y ese señalamiento, señor doctor Rodas, es muy importante que la comisión, a través de su coordinador y vocero como usted, le recuerde al Ecuador. No le oigo a Francisco. No me escucha ahí. Le decía que el recuento que usted nos estaba haciendo es sumamente importante para que ubicar en el tiempo, doctor Rodas. Así es que nuevamente le pido que ahí sí nos ayude. Muchas gracias. Bueno, la tecnología a veces nos juega malas pasadas, sí, pero también nos permite retomar el tema de forma adecuada, y le voy a decir lo siguiente, Francisco, nada de eso, más saludando a los compañeros de usted. Habíamos presentado la denuncia en junio del 2019 ante el propio IES, luego en septiembre ante la Contraloría, y en Fiscalía, con firmas, nombres, etcétera, habíamos señalado las denuncias respecto del asalto al país por parte de mafias organizadas en materia de adquisición de los elementos fundamentales para el cuidado de la salud. Si se actuaba con probidad y rapidez, sobre todo, más que nada, hubiéramos evitado esta tragedia que hemos vivido, de ir descubriendo que en medio del dolor y del drama, la miseria humana se impuso a través del sobreprecio, aún para llevar los cadáveres en las fundas con sobreprecio. Creo que este es un tema fundamental señalarlo. No obstante, que también debo decir, gracias a la denuncia presentada en junio, se movió el tema del entramado de Guayaquil. Esa es la denuncia que abrió el avispero para continuar con todo lo que ha sido la desarticulación de la banda de Guayaquil, y la otra banda, que es la dirigida por un señor Andrade Lara. Nombres y apellidos. Yo ya a las alturas hemos dado los nombres, los apellidos, dónde viven, dónde están, qué han hecho. Se desarticularon dos bandas.
4 están pendientes. Esas 4 bandas hay que también atacarlas y afectarlas en materia de lo que estamos hablando. Pero no nos olvidemos que también hay temas pendientes y que la parafernalia de la detención o del pedido de que el expresidente se someta a nuevas investigaciones, digo, no nos debe hacer olvidar casos fundamentales. De los anteriores voy a citar solo de los últimos. Lo que le entregamos al ministro de Salud hace mes y medio, 2 meses, por parte de la Comisión Nacional Anticorrupción, relacionada a 16 hospitales de la red de salud pública del país, en 23 casos en donde existen sobreprecios. Le entregamos al ministro de Salud con la finalidad de que actúe. No hay que olvidarse de aquello. No hay que dejar de sancionar a aquellos que entregaron el carnet de discapacidades desde el 2013 a la fecha y que está vinculado a la negligencia de 4 ministras de salud, la señora Vance, las exministras Espinosa, Guevara, en orden, Guevara, Espinosa y Andrea Muñoz, porque son responsables políticas de esta realidad. Tampoco nos vamos a olvidar del tema de Brecht y no nos podemos olvidar de temas fundamentales en medio de esta tragedia que vive el país, que es la corrupción. Pero tampoco nos olvidemos de funcionarios de este gobierno, como por ejemplo la señora Alexandra Ocre, secretaria de Riesgos, que compró fideos sin gluten, pero que le costó más haber comprado, ¿no es cierto?, con otros condimentos que podrían ser oro en polvo. De tal manera que es indispensable que se actúe rápido, con emergencia, con probidad. El país está agotado y está cansado. Vamos a un proceso eleccionario que también nos deja dudas y nos deja, sobre todo, preocupaciones. Yo quiero decirle, Francisco, si usted me permite, además, que por eso, en el diálogo patriótico que hemos tenido las semanas anteriores, que concurrieron varios partidos políticos, sectores de la sociedad civil organizada, de profesionales, gremios, trabajadores, campesinos, etcétera, 60 organizaciones, nos pidieron que también tengamos una mirada visora sobre lo que está ocurriendo en el Consejo Electoral. Ni mayorías ni minorías pueden allí seguir manejando el Consejo Electoral. Se trata de que nos den certezas de que van a actuar con probidad. No puede ser, por ejemplo, que tengamos coordinador de procesos electorales, director de procesos electorales, director de organizaciones políticas, agente vinculado con el régimen anterior, porque le cedieron esos cupos a la señora consejera Acero para que forme parte de la mayoría. Ella les ha chantajeado para formar parte de esta mayoría. De tal manera que esto es importante señalarlo, un proceso electoral que no tiene presupuesto. Vamos a un evento eleccionario en donde los partidos de alquiler comienzan a pulular, en donde las esferas de la corrupción y los recursos provienen también de las esferas de la corrupción. Creo que esto es un entramado que tenemos que mirarlo en su contexto para poder con certezas enfrentar un momento gravísimo para el país. En esta parte, que estamos a puertas de un Estado fallido, y aquello nos preocupa y nos duele profundamente. Por eso es que hay que hablar claro, decir al país las cosas con absoluta transparencia y al mismo tiempo convocarnos o autoconvocarnos a un proceso de salvación de la patria. Señor doctor Corral, este llamado y esta convocatoria que hace el señor doctor Germán Rodas debería calar y gente como usted, como nuestros invitados, ayudan a reflexionar al país, por dónde debemos caminar. ¿Este es un Estado fallido, doctor Corral? Todavía nos quedan esperanzas, y es que no tenemos fe para luchar contra la corrupción, ahí estaríamos ya acabados y estaríamos derrotados, pero no lo estamos. La gran mayoría del pueblo ecuatoriano es honesto, no es corrupto. Los corruptos son pocos, eso sí, son muy activos, y con el poder del dinero hacen lo que quieren. Como decía el propio expresidente Bucarán, hacen lo que les da la regalada gana para enriquecerse. Se han recordado en este día, Francisco, hechos históricos importantísimos. La vinculación que existió entre Rafael Correa y Abdalá Bucarán. Ellos hicieron un pacto político y por ello es que, como recordó el doctor Ramiro Rivera, hubo un hecho insólito que fue la destitución
de 57 diputados elegidos por el pueblo para dar paso a la Asamblea Constituyente de Correato que dictó la Constitución del año 2008. En ese Tribunal Supremo Electoral, que fue el que destituyó a los 57 diputados, estuvo Elsa Bucarán Ortiz, hermana del presidente Abdalá Bucarán Ortiz, de tal manera que el pacto político Correa-Bucarán fue absolutamente claro, un pacto nefasto como siempre, para preocuparse únicamente de enriquecerse con los recursos públicos y no de cumplir las funciones que tiene todo funcionario público. Ahora estamos abocados a una tarea nuevamente inmensa de la Fiscalía General del Estado. La Comisión Anticorrupción, cierto es que ha hecho denuncias sin número sobre hechos de corrupción y pocas han sido canalizadas adecuadamente. La tarea de la Fiscalía es gigante. Tiene que seguir investigando los hechos delictivos para poder llevarlos ante los jueces y para que los jueces dicten las sentencias condignas que merecen estos corruptos para ser condenados a las penas privativas de la libertad y para la restitución de lo robado. ¿Usted cree que eso es posible? Un poco como que la gente dice, con que les juzguen ya sería bastante, ¿no? Pero hay algunos que pueden ya comenzar a salir a gozar de esa plata mala vida. Ese es el problema. Justamente en estos días estamos viendo cómo la prensa informa que ya ha salido libre el ex ministro de Energía Alexei Mosquera del Correato, después de cumplir apenas 3 años de prisión, y que está ya en trámite el mismo procedimiento para el tío de Glass, de Rivera, el tío de Glass, y mañana o pasado estará en el mismo trámite en favor del expresidente Glass. Esto es insólito, esto no puede pasar. La pena privativa de la libertad es absolutamente ridícula al señalarles una prisión de apenas 4, 5 o 6 años, y todavía esa pena se reduce en un 40% con el sistema actual que existe en el Código Integral Penal de la libertad, de la prelibertad, cuando han cumplido ya una parte de la pena. Por eso es mi tesis, que clama el país que no se termine la prisión, que sigan presos los corruptos hasta que devuelvan lo que robaron al Estado. Se ha criticado esta tesis diciendo que es contraria a los derechos de los sindicados, de los procesados, porque ya se trataría de una indemnización civil, pero no es una simple indemnización civil, no es una simple deuda la que contrae el corrupto con el Estado, sino es la obligación de restituir los recursos públicos que pertenecen al pueblo ecuatoriano y que tiene derecho a que se empleen precisamente en actividades y en acciones que tengan que ver con salud, con educación, con vivienda, etcétera, para para el apoyo al desarrollo humano y no para que se enriquezca indebidamente. Esto significará que necesitamos un proyecto de ley, necesitamos aprobarlo, y esto sigue, usted ha dicho, la Fiscalía se desborda, pero por lo menos ahora un poco vemos que actúa y no es el silencio cómplice y los certificados de buena conducta que daban los otros, doctor. Exactamente, es que tenían montados todos los aparatos gubernamentales para que la corrupción campee. Tenían en sus manos a las fiscalías anteriores, recordemos las fiscalías en épocas del correísmo, en donde los delitos no eran investigados y mucho peor acusados. Ahora tenemos una fiscal que está cumpliendo una tarea histórica en beneficio del país, con entereza, con objetividad, con técnica, con valentía para denunciar estos hechos corruptos, como es, por ejemplo, este caso Sobornos, que mereció una columna editorial, si no me equivoco, hace pocos días, o el día de ayer, del panelista de este momento, el doctor Farid Simo. De tal manera que todos tenemos que unirnos, formar una cruzada cívica, un verdadero pacto social honesto para recuperar el país. La corrupción no va a desaparecer, lamentablemente. El poder del dinero es inmenso,
pero tenemos que seguir luchando contra ella para que se descubran los hechos corruptos, para que los corruptos vayan a la cárcel y devuelvan lo robado, para que el pueblo ecuatoriano no pierda la fe en sus instituciones democráticas, en políticos correctos que sí existen. Muchos expresidentes de la República han sido absolutamente correctos y el país los recuerda con agradecimiento y no como otros, como los casos de Bucarán y de Correa, que son una vergüenza para el Ecuador, una vergüenza para su historia. Y ellos andaban juntos y siguen juntos ahora con los enjuiciamientos penales que tienen. Y no es de dudar que estén en cualquier momento en contacto para pretender continuar con sus fechorías en perjuicio del pueblo ecuatoriano. Doctor Rivera, planteado así esto entonces de los hechos de corrupción, de esta descomposición que se desnuda, tanto lo que ha dicho el doctor Corral, el doctor Rodas, el doctor Simón, nos lleva a tener una propuesta de país, doctor Rivera. ¿Qué propuesta en medio de las dificultades del propio Consejo Nacional Electoral se puede hacer? Doctor Rivera. En la próxima campaña presidencial, a más del tema de la pandemia, de la cuestión sanitaria, de la falta de empleo, el gran tema será el de la corrupción. Y esta es una buena oportunidad para que los candidatos sean absolutamente frontales respecto a una reforma jurídica, institucional y de comportamiento cultural en la línea de la lucha contra la corrupción. Porque es evidente que la política y la corrupción han cohabitado durante mucho espacio de la historia ecuatoriana, pero sobre todo desde los 10 años del régimen autoritario de el señor Correa. Queda claro también de que no todo está perdido, no todo está perdido. Hoy vemos una comisión anticorrupción que al menos es escuchada. Durante el correísmo fue enjuiciada. No se olviden que personalidades como Isabel Robalino, como Julio César Trujillo fueron sindicados, acusados y sentenciados. No nos olvidemos que hoy es gracias al periodismo de investigación que las cosas se descubren, porque no ha sido consecuencia de la investigación de los órganos de Estado. No nos olvidemos que hoy tenemos una fiscal que merece el aplauso, el reconocimiento por su valentía. Ya no es el señor Vaca ni el señor Chiriboga que guardaban silencio y ponían bajo 7 llaves las denuncias de corrupción, y lo que hacían es perseguir a los investigadores. Es decir, es verdad que estamos al borde del colapso, pero es verdad que no hay instituciones, que hay redes clientelares, que hay mafias de complicidades, pero la lucha contra la corrupción tiene que ser una medida bien importante, porque el hecho de que se identificó la política con la corrupción llevó a que se pueda erigir un sistema jurídico que legitimaba, que estimulaba, que premiaba la corrupción y además que le otorgaba impunidad. Fíjese usted, Francisco y amigos de este debate, la aprobación del Código de la Democracia, el artículo 108 es una barbaridad inconstitucional desde todo punto de vista, porque es la ley de libertad, ni procesados penalmente desde el momento en que se califican y al momento de proclamar los resultados. Eso es lo que hace para que el señor Daniel Salcedo diga: quiero incursionar en política, y eso es lo que hace para que el señor Bucarán diga: yo he aceptado la candidatura a la presidencia y soy víctima de la persecución, porque el correísmo estableció todo un tejido jurídico e institucional para premiar la corrupción, para inmunizarla ante la sociedad, para reproducirse en el poder. Por eso me parece, por ejemplo, que no sé si el propio Consejo Nacional Electoral o cualquier otra instancia debería demandar, ya sea de la Corte Nacional de Justicia, una interpretación, o a la Corte Constitucional una declaratoria de inconstitucionalidad del artículo 108 del Código de la Democracia. Porque ¿qué significa eso, Francisco? De que cualquier delincuente
se dedica a robar, y se candidatiza. bandas delictivas, ¿no es cierto? Al peculado, a la confusión, al soborno, al enriquecimiento ilícito, al lavado de activos, y luego aprovecha la campaña para decir yo soy candidato, y tiene no solamente fuero de corte, que lo establecía la ley de elecciones del año 2000, sino que ahora tiene una prohibición expresa de que no puede ser privado de la libertad ni procesado aunque haya cometido delitos contra el patrimonio público. Esa es una barbaridad, y este debe ser uno al menos de los temas que despierte la preocupación y que genere un acuerdo político mínimo entre la sociedad civil y las organizaciones políticas para cerrar, porque esta es una puerta de escape, una puerta de impunidad para la corrupción, es estimular la corrupción a darle inmunidad a quienes han cometido delitos. Esta es una barbaridad inédita en la historia jurídica de las democracias. Doctor Simón, si hay que entonces trabajar, hay que trabajar en toda una estructura jurídica montada en estos últimos 12, 14 años, y esa estructura jurídica está vigente, y podrían decir no las van a cambiar las reglas del juego en este momento. Hay un Estado fallido, como dice el señor doctor Rodas, podríamos llegar a eso. ¿Cómo hacer para no llegar a eso? Recuperar el país, y que en un acuerdo de mínimo lleguemos a disputar políticamente, y que después ya veamos las diferencias y cómo hacerlo. Pero ¿hay esa posibilidad, o esto está tan penetrado por todos los lados que no sabemos en dónde nomás podemos encontrarnos, doctor Simón? Yo cuando voy escuchándoles a todos los colegas del panel, me sigo llenando de indignación, y me viene a la cabeza inmediatamente esta idea de que el país requiere un pacto de mínimos para recuperar lo que parece un camino casi sin vuelta atrás para la destrucción total de la noción de Estado y la noción de gobernabilidad o de posibilidad de convivencia democrática civilizada, donde los derechos y la posibilidad de que todos hagamos planes de vida se concreten. Yo tengo esta idea, todo el tiempo estoy dándole vuelta a la idea de esto de cómo los jóvenes, muchos jóvenes y mucha gente talentosa, lo único que quiere es correr del país, irse del país, porque ve a través de esta nueva forma de comunicación, a través de las redes sociales, cómo se repiten los hechos de corrupción, cómo se da la violencia, cómo se incrementa el delito en las calles, cómo la pobreza ha crecido, y es una cosa que es evidente a través de la información disponible sobre la pérdida de empleos, cómo los sistemas institucionales están tomados por una suerte de corrosión, que es la corrupción que va corroyendo cada cosa que se va tomando. Uno tiene esta sensación casi de pérdida, de derrota, pero al mismo tiempo uno recuerda que somos nosotros mismos los que hemos construido estas condiciones, y somos nosotros las personas que podríamos enfrentar estas situaciones. La situación es grave, pero detrás también de crear esta idea de mayor gravedad está un proyecto político concreto. Hay un proyecto político concreto que quiere generar la sensación de que ahora todo está mal y que antes todo estaba bien, que ahora en estos 3 años todo se ha deteriorado y que antes de los 10 años todo estaba perfecto, que era un país líder mundial en un montón de cosas, lleno de dinero, de recursos, de institucionalidad, de seguridad, etcétera. Este contraste que se está queriendo crear, esta idea falsa sobre un Estado que no existió. Claro, existió un momento que teníamos mucho dinero porque teníamos una diferencia abismal entre el valor del petróleo presupuestado y el valor del petróleo que se recibía, y había recursos de sobra para gastar y desperdiciar. Se comieron los fonditos. Claro, de esas decisiones que tomaron en ese momento, una de esas decisiones fue tomarse la institucionalidad completa, porque la institucionalidad ecuatoriana siempre ha estado en entredicho, pero otra cosa es ponerle al servicio completo de un proyecto político. Y claro, cuando alguien está al servicio de un proyecto político y tiene la presión encima, puede estar para el proyecto político o para la corrupción. Destruyeron la institucionalidad para ponerle al servicio de sus intereses. Y ahora estas mismas personas que antes hacían lo que ahora critican,
que antes hacían lo que ahora señalan con el dedo, que antes usaron el poder para perseguir, para silenciar, para callar, ahora están presentados como salvadores y es probable que tengan una buena posibilidad de las elecciones. Esta justicia, esta cuestión política contemporánea que a uno le genera una sensación de indignación, como le decía, y a veces hasta de estrés sobrepasado, tiene, creo yo, la necesidad de convertir esa sensación en acción. Y hay los 4 o 5 acuerdos básicos que debemos llegar sobre la institucionalización, sobre independencia de la justicia, sobre seguridad, mínimos, lucha contra la corrupción, mínimos necesarios para cuidar del Estado. Ahora, fíjese lo que acaba de pasar. Después de lo de ayer, iba a pasar algo obvio. Abdalá Bucaram es una persona que tiene 70 años, no es un anciano. Claro, cada vez que le conviene es un anciano. Es una persona de casi 70 años que no es un anciano, tiene un problema del corazón, que de acuerdo a las leyes, a la Constitución y a la ley y al COI, podría tomarse una medida alternativa a la prisión preventiva. El Estado no quiere hacerse cargo de él. Lo acaban de dar otra vez de prisión domiciliaria. Claro, detención domiciliaria como alternativa a la prisión preventiva, y a los 3 agentes de tránsito le acaban de dar prisión preventiva. El tema era si el objetivo de ayer era algo más, si buscaba algo más, y tenía que justificarse hasta algo más. Pero claro, se daña todo por una afán inaceptable del morbo de la publicidad, del morbo de la comunicación, que es para enfrentar las críticas que reciben. Y hoy, además de esta suerte de polaridad absoluta en los juicios ecuatorianos, ayer era pobre Bucaram y qué horror fiscal, jueces y demás que hacen esta cosa horrible contra este señor. Hoy es qué horror, cómo le devuelven a la casa a este señor tan terrible, cómo puede estar en su casa detenido. Ahora, la prisión domiciliaria de este Bucaram debería ser con limitaciones. Él no debería tener contacto con el mundo exterior para seguir controlando, persiguiendo. No es solo para que pase como pasamos en la pandemia en la casa, no puede ser. No puede ser, es que es una cosa increíble, es como de unas dimensiones basturas, porque además son los extremos. Yo le digo, ayer era un escándalo nacional de cómo se hace todo el pobre señor. Hoy ya es un escándalo nacional y será durante el día un escándalo nacional de cómo se le dice al señor que regresa a la casa. Era obvio, no puede entonces, al señor doctor Rodas, de lo que acabamos de escuchar, lo que usted nos ha dicho, esta necesidad de un acuerdo. El doctor Simón señala los caminos, el doctor Rivera nos ha dicho por dónde puede ir y qué debemos exigir al Consejo Nacional Electoral, y el doctor Corral apuesta por un país. La Comisión Anticorrupción, usted mismo, doctor Rodas, ¿a qué debemos apostar? ¿Qué debemos exigir este momento? Cuando yo hablo de la posibilidad de un Estado fallido, estoy hablando con la certeza de mirar el panorama de los últimos 20 años. No me refiero exclusivamente a este periodo. Comenzó la debacle casi con el siglo. Primero. En segundo lugar, encuentro que no hemos sido capaces para avanzar en acuerdos políticos de carácter electoral siquiera, cuando estamos a vísperas de las inscripciones de candidaturas, a menos de 30 días, y de la inscripción inclusive de alianzas políticas, que ocurrirá a inicios... Hasta el 27. El 2 de septiembre deben inscribirse las alianzas políticas. Esto nos hace mirar el panorama con preocupación, solo para hablar de la inexistencia de acuerdos políticos electorales. Y en esta gama estamos mirando lo que aquí se señala muy bien, que la corrupción también se prepara para alquilar partidos y para estar presentes en la justa electoral, de tal manera que vamos a ser también víctimas de esa circunstancia. Creo que es indispensable ante esta realidad comenzar a pensar en el mediano plazo con asuntos de mayor significación. No es posible que el país solamente se convulsione día a día con temas a veces importantes y otros no, y que los olvidemos además. Pocos hablan o hablamos sobre el tema de Odebrecht, poco nos acordamos de lo que significó la falsa reconstrucción de Manabí o Esmeraldas, y tampoco nos acordamos de algunos funcionarios de este régimen del partido de gobierno
como la señora Alexandra Ocle, secretaria de Riesgos, a quien ya le hemos olvidado precisamente en medio de esta vorágine. Todas estas son circunstancias de corruptela. Ciertamente hay una fiscal que trabaja en la medida de lo posible y porque también está atravesada con la presencia de un correísmo que todavía está enquistado en fuera. Cierto es que la Contraloría gestiona cosas importantes, pero ya no con la vitalidad de antes, porque sus veredictos son posteriores al asalto, es decir, jamás previos a la contratación de la obra pública, por ejemplo, porque las reglas de la Contraloría fueron fijadas a propósito de esa manera. De tal suerte que el gran acuerdo nacional tampoco puede ser solamente un mensaje de la farándula política electoral o de una consigna. No, tiene que haber un acuerdo además, no solamente para decir estamos en contra de la corrupción y firmar algún documento o decir like a una determinada propuesta de esta naturaleza. El acuerdo pasa por el involucramiento de todos, e involucrarse es tomar conciencia en primer lugar, pero actuar frente a la corruptela. No es posible, por ejemplo, que en el organismo electoral se haya constituido un núcleo de gente que distribuye el poder en función de los intereses del correísmo y nadie diga nada, incluidos los partidos políticos que pueden ser víctimas de resultados inadecuados. No es posible que un organismo que se va ilegitimando en medio del proceso eleccionario no actúe de manera inmediata y recomponga su propia imagen para darnos certezas. No es posible que sigamos siendo solamente testigos de un drama y de una circunstancia dañina para el Estado ecuatoriano. ¿Cómo debemos participar? Y tampoco vamos a participar en la medida de constituirnos ONGs o recibir recursos para dar discursos contra la corrupción. La participación es activa y de todos los días. Mire, Francisco, espacios como el que usted ha construido esta mañana y que lo hacen cotidianamente es una forma de levantar el ánimo o de exigirnos conductas. Pero exigirnos conductas pasa a una segunda etapa, no solamente a la denuncia ciertamente, sino a la acción de la ciudadanía sobre temas específicos. Y cuando yo digo aquello, pues la Contraloría Social debe volverse en una tarea de todos los ciudadanos. Compromiso ciudadano. No pueden encargarle a un grupo de gentes, por mejor y buena voluntad que tengamos. Aquí hay que mojarse el poncho y no solamente quedarnos en el discurso. La Contraloría Social es el primer paso fundamental. Y creo que, como pocas ocasiones, la selección de quienes sí pueden ir a la Asamblea Nacional va a ser importante. Porque caso contrario, no solo que tendremos una Asamblea Nacional desprestigiada con el 3% de credibilidad, sino que tendremos sobre todo una Asamblea Nacional encargada de sepultar a los corruptos en medio del olvido permanente para que no sean sancionados. Por ejemplo, allí hay una definición y creo que el debate político que se viene de manera inmediata no puede ser alrededor de temas vacuos, sino de doctrina, de pensamiento y de acción. Y de doctrina también porque parte de la corrupción fue el asalto a las ideas, parte de la corrupción también ha sido la manipulación de los conceptos y parte de la corrupción ha sido el mensaje inocuo, falso y mentiroso respecto de algunas supuestas. Creo que todo aquello forma parte de un entramado. Sí. Esa es la estructura. Señor doctor Rodas, les voy a pedir para concluir este diálogo, no solo agradeciéndoles a los tres, al doctor Rivera, al doctor Simón y a usted, que nos dejen un último mensaje. Usted lo que ha comenzado es a decir, no puede ser lo que un poco nos hagamos los locos, sino que nos comprometamos. Usted acaba de pedir esto, que la ciudadanía ejerza sus derechos de ciudadanía, pero también su obligación de trabajar como ciudadanos. Doctor Rivera, en estas propuestas, en este diálogo que hemos tenido en la mañana, recordando lo que nos ha dicho el doctor Alfredo Corral, un mensaje sobre lo que hay y se puede hacer, doctor Rivera. Perderle el miedo a la corrupción, Francisco. Tal es la magnitud de la misma que cuando alguien hasta hace un comentario en redes sociales o escribe en un medio de comunicación o comparece en alguna declaración,
lo primero que pasa es que alguien de la familia o de los amigos dice, oye, no te metas, ten cuidado, te puede pasar algo. Es decir, el volumen de la corrupción es tan alto que invade en el resto de la ciudadanía, en unos indiferencia y en otros miedo. En consecuencia, estamos al filo de la inviabilidad como país. Lo que debemos pedir este momento, a la luz del proceso electoral que se inicia, es a los señores candidatos a la presidencia de la República para que le planteen al Ecuador como una de las metas esenciales, sustantivas, relevantes, la lucha contra la corrupción, para primero desmontar todo el ordenamiento jurídico que todavía sigue intacto y que fue creado por el correísmo para sembrar un cuadro de legitimidad a la deshonestidad y un cuadro de impunidad a la corrupción. Segundo, para endurecer no solamente las penas. No tiene sentido que un delincuente que delinque contra el patrimonio público tenga medidas cautelares, tenga permisos de salida, tenga perdón de los años de prisión y salga de manera diríamos, de burla con la sociedad sin devolver lo robado. Creo que hay una oportunidad de compromiso para que el Ecuador pueda volver a tener esperanza de reconstituir sus instituciones democráticas, fortalecer la independencia de la función judicial, fortalecer los órganos de control para que la corrupción sea condenada y rechazada como forma de comportamiento y de cultura nacional. Aquí cabe una exhortación directa, frontal, ineludible a todos los candidatos a la presidencia, para que no anden pues muchos de ellos hablando tonterías y pendejadas y le digan al Ecuador qué se comprometen a hacer para librarnos de este azote implacable de la corrupción que nos tiene entre el miedo, la ira o la posibilidad del silencio o de los jóvenes de irse del país. Todavía hay esperanzas y hay que trabajar en ese sentido. Señor doctor Simón, una nueva política de ideas es posible, un poco recordando a Ortega y Gasset al escucharle al señor doctor Rodas, decía, esta política de ideas es posible cuando la gente quiere debatir ideas y si es que somos capaces de proponérselas. Doctor Simón, un último mensaje. Bueno, yo estoy releyendo un libro que se llama Derecho Degenerado, Teoría Jurídica y Juristas de Cámara y Naturaleza, que era un libro que presenta cómo se acomodaron ideas para favorecer lo que fue el ascenso del nazismo, esta idea de que se decía que este gran cambio implicaba un cambio de ideas y de conceptos y de categorías. Y claro, inmediatamente uno, guardando las distancias obvias, piensa en lo que pasó hace 10 años, de esta supuesta refundación del país a través de la refundación de conceptos y categorías que se decía. Entonces, la primera cuestión es clara, ¿no? Este debate de ideas tiene que ser debate de ideas. La relativización absoluta de los conceptos y categorías para poner al servicio de cualquier causa es una de las cosas que más daño nos ha hecho. Cualquier palabra, cualquier cosa que sale de un político es tomada como una idea relevante, o cualquier analista o que comienza analista que dice cualquier cosa es tomada como una idea relevante, volviéndole al discurso de temas serios y trascendentes para el país en un discurso estéril, sin norte, sin perspectiva. Vivimos de una suerte de un vehículo atrapado en el lodo, que no logra avanzar, que el motor funciona y que lo único que hace es despedir pedazos de basura y de suciedad en su alrededor, en el mismo lugar y en el mismo lugar y en el mismo lugar. Porque muchos de nosotros podemos estar comprometidos absolutamente en hacer un debate de lo público, un debate relevante de los temas esenciales para el país. Pero la corrupción y los políticos muchos políticos están interesados en mantener el estado de cosas porque les beneficia. Ahora hay algunos temas claros que no puede olvidarse nunca. La primera, yo creo que la preocupación del doctor Corral sobre el tema de la recuperación de los dineros antes de la recuperación de la libertad es una preocupación relevante, porque el gran tema de la corrupción es la plata. Claro. ¿Por qué se moviliza la gente? El dinero más influencia. Si uno no les quita el dinero a las personas que les condena y no les deja incluso con influencia, centavo, no importa que estén unos años o meses en la cárcel, si igual van a salir a recibir los fondos
Y las apuestas de la posibilidad de ser detenidos es baja, y si son detenidos la apuesta de quedarse mucho tiempo también es baja. Entonces 2 o 3 años de cárcel para salir a recibir de los millones parecería que es un incentivo para seguir robando. Entonces esa es una preocupación legítima del doctor Corral. Sin embargo, es imposible mantener a una persona detenida por no devolver dinero. Hay una prohibición expresa en la Constitución y en la Convención Americana de Derechos Humanos de la prohibición de prisión por deudas. Y cuando uno debe plata, las deudas son por cualquier razón. Pero no es deuda, eso es robo. No, pero no podemos decir lo que se han robado es una deuda. Claro, no, pero es que hay que guardar, hay que guardar la distancia, sí. No, es una deuda. Cuando a mí esto es técnico. Sí, cuando yo tengo que devolver una plata, es una deuda al Estado. Y esta deuda, por el origen que sea la deuda, la única excepción es la pensión de alimentos. Por origen que sea, uno no puede estar detenido. Por eso hay que reevaluar y revalorar las consecuencias de las sanciones penales por delitos contra instituciones públicas, sin violar instrumentos internacionales. Hay que ser más creativo, tal vez seguramente hay que buscar otras opciones, y el sistema de extinción del dominio para una persona condenada por corrupción debería tener la imposibilidad de tener propiedad de él hasta cuando se cubran los valores que están estipulados del daño hecho al Estado y la posibilidad de perseguir esos dineros en cualquier lugar del mundo cuando uno se entere. Entonces, primera cosa. Segunda cosa tiene que ver con los incentivos electorales. Eso es indignante, pero genera una indignación que, claro, las personas acusadas de corrupción quieren ser candidatos porque están protegidos, están amparados por la ley para no ser detenidos ni ser procesados. Pero además, que sean financiados por el Estado. Financiados, no solamente que estén protegidos, sino financiados. Claro, alguien me dirá inmediatamente, lo que pasa es que es para asegurar que la persecución política no haga que alguien que puede tener posibilidades políticas sea candidato. Oiga, debería uno poner límites a esto, pues. Porque si no, esta es la forma más eficiente para evadir la acción de la justicia y, en una posición de ventaja, conseguir la impunidad a largo plazo. Pero además incentiva para que la gente que no tiene ninguna posibilidad electoral, sea candidato por un momento de fama o un momento de impunidad. Entonces hay que repensar, pues, hay que volver a dar la vuelta. Y la tercera cuestión, oigan, los acuerdos mínimos en el país pasan por la reinstitucionalización. De la reinstitucionalización significa que las instituciones cumplan sus roles con independencia y para lo que fueron designadas y organizadas. Pero también pasa por un sinceramiento del país. El Ecuador es un país que está lleno de actitudes corruptas y abusivas. Yo he leído relatos de extranjeros que venían al país a pasar vacaciones y con cada persona que se topaban, de cada 10 personas que se topaban, 8 trataban de sacar ventaja de esa persona. 8 trataban de obtener un beneficio indebido de esa persona. No es verdad que somos un país de corruptos, pero tampoco es verdad que somos un país de bondadosos, porque los mensajes que hemos recibido en los últimos años ha sido de que la gente que obtiene beneficios indebidos puede sacar ventaja y le va bien. El discurso del acuerdo entre privados para la corrupción nos hizo un daño terrible. El discurso de la prepotencia, el discurso del abuso nos ha hecho un daño terrible. Y eso pasa no solamente por las leyes, sino por la cultura. Y eso pasa por... Se instaló en las ideas y sobre todo de los más jóvenes. Con lo que usted nos dice y lo que nos diga el doctor Germán Rodas, entonces terminamos este diálogo. Doctor Rodas, ¿cómo recoger esto que usted también nos ha planteado y hacerlo viable? Pues yo creo que es importante hacerle comprender a la ciudadanía que su rol es obligatoriamente el de defender el derecho a la vida digna, y la vida digna nos han quitado de alguna manera aquellos que se han alzado con los recursos del pueblo ecuatoriano desde hace varias décadas atrás. Primera, esta circunstancia. Segunda, me parece muy importante lo que señaló Ramiro en un momento determinado. La gente dice, no me mete en el conflicto porque hay temor y porque no es prudente. Creo que es un momento en el que al hacerlo colectivamente no podrán exterminar a todo un pueblo que se levanta para poner orden. Creo que la Comisión Nacional Anticorrupción ha dado en eso demostración de fortaleza, a pesar de la persecución en un momento dado, de las amenazas de los grupos
mafiosos que no solamente tienen redes locales sino internacionales, como ya estamos mirando. Todavía no se ha hablado de la red rumana, azteca y la española, de tal suerte que ya vamos a ir viendo el entramado cómo funciona, pero creo que hay que darles la cara. Este es un compromiso de vida que cumplimos algunos en función de las generaciones que vienen, pero necesariamente también ha de pasar por una articulación y una estructuración de la sociedad para que la lucha contra la corrupción no sea un salto mediático, no sea una precampaña electoral, no sea una forma de arribismo en alguna perspectiva política de mediano plazo, sino que sea sobre todo una conducta de vida, ejes transversales que tengan que ver con la educación, por ejemplo, de manera permanente. Este es un eje fundamental, y lo que aquí se ha señalado y que la Comisión Nacional Anticorrupción está trabajando, la construcción de un sistema nacional anticorrupción, que pasará por reformular leyes puntuales en un momento determinado, pero que puede llevarnos también a la necesidad de comprender reformas constitucionales para poder avanzar. Creo que estos son elementos que hay que trabajarlos. No es un tema de los próximos 3 o 5 o 6 meses. Es una acción de mediano plazo que debe involucrar a todos. Un compromiso de vida de la sociedad. No podemos solamente mirar impasibles y quejándonos, sino actuar con voluntad, con férrea unidad sobre este tema. Pero sí quisiera concluir diciéndole, finalmente, que de todas maneras hay retos en el mediano plazo. Y lo que aquí se ha señalado es correcto. No podemos dejarnos obnubilar por aquellos que han hecho de la corrupción una forma de comportamiento política y que ahora pueden saltar a la arena no solo para tapar su imagen, sino para seguirnos engañando. La corruptela pasa por la compra de los partidos. Estuvimos en un momento en el que vimos que el correísmo adquirió la lista número 5 y ahora está por adquirir otro número, o que un candidato es lanzado como tal por el partido X, pero como ya lo desaparecieron, negocia la adquisición de otro partido. Seguramente la ley no establece, y de hecho no establece, sanciones a este tipo de conducta, pero la sanción moral del pueblo ecuatoriano va a ser y debe ser fundamental. No podemos tolerar este tipo de circunstancias. Y claro, modificaciones también a la ley, eso es la verdad. No puede ser que sigan entregándose recursos para participación electoral precisamente a los partidos involucrados, por ejemplo, en Arroz Verde. Ya Alianza País chantajeó, entonces dirigida por otras gentes, a muchos empresarios, hizo de dinero y sin embargo le van a entregar o le entregaron recursos. Todo aquello está mal, pero no se actúa y no podemos quedarnos solo en el comentario. Hay que actuar. De tu colectivo de la sociedad para modificar estas realidades. Nuevamente insisto, un proyecto o un sistema nacional anticorrupción que es vital, y avanzar en los temas pendientes, porque no por hablar tanto de la lucha contra la corrupción nos podemos olvidar lo que ha pasado, algo ocurrido en el país. Así por ejemplo, con esta empresa de Odebrecht, o por ejemplo en no haber hecho una auditoría adecuada y permanente sobre lo que ha significado la contratación de la deuda. Creo que allí hay temas fundamentales que pueden demostrarnos que hay una sociedad que se organiza para vencer a los corruptos, algunos de los cuales, como se ha dicho aquí y en otras partes, están por salir de las cárceles. Están saliendo. Está haciendo gestiones, está haciendo gestiones. El señor Mosquera ya se nos fue, otros viven fuera del país, medio gabinete anterior está fugado del país y sin embargo siguen incidiendo en la política nacional. Mientras tanto, el país no puede, por lo tanto, olvidar estas realidades. Energía, decisión adecuada para enfrentar la realidad, pero también determinación ciudadana en su conjunto para frenar la corruptela. Muchísimas gracias. No es corrupta precisamente como se ha señalado en este programa. Muchísimas gracias. Queremos agradecer al señor doctor Alfredo Corral, al doctor Ramiro Rivera, al doctor Farid Simón y al doctor Germán Rodas. A propósito de la detención del abogado Abdalá Bucaram, expresidente de la República, un análisis a lo que le pasa al Ecuador. Luego de este corte regresamos con otro tema que es asimismo difícil, la seguridad social y el documento último enviado por la Superintendencia de Bancos a las autoridades del Seguro Social.
con toda la fidelidad, con toda la fidelidad. Un manejo informativo solvente. Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. En este tiempo, en donde la seguridad y la salud es lo más importante, utiliza Banca Móvil del Banco del Pacífico. Desde tu